Aquel jueves a las 7:12 vi a mi mujer bajarse del coche de otro hombre. No era su coche ni era la entrada del centro de salud donde trabaja. Era el garaje de un edificio en la calle Colón y no me vio. Ella reía. Se reía con una sonrisa que hacía meses no me dirigía a mí. No es que fuera un detective. No llevaba semanas siguiéndola ni tenía un plan. Fue pura casualidad. Iba a casa de un cliente a entregar unos planos porque su correo daba error y prefería verlos impresos. Subía por la rampa del parking cuando vi su melena recogida, su abrigo beige, sus botas altas. El coche, un Audi gris, se detuvo. Él bajó primero, joven, con traje de esos que huelen a colonia cara. Ella salió después, él le abrió la puerta, ella se arregló el pelo, él le tocó la espalda como quien ya tiene derecho y ella no se apartó. No fue un beso, no fue un abrazo, fue peor. Fue esa familiaridad asquerosa de quien ya no necesita disimular porque se siente seguro. Yo no debía estar ahí. Elena no sabía que ese encargo se había adelantado un día. Yo no sabía que ese garaje llevaba directo a un apartahotel, pero ahí estaba. La vi entrar con él al ascensor. Lo peor fue su mirada antes de que las puertas se cerraran. No de complicidad con él, sino de costumbre, como si fuera la quinta o sexta vez que lo hacía. Me quedé parado, quieto como un idiota, entre dos coches. No sentí celos ni rabia. Sentí vergüenza como si el tonto fuera yo, como si todo el mundo supiera algo que yo no. No entregué los planos, no subí al cliente. Me metí en el coche, apagué el móvil y conduje sin destino por casi 2 horas. Recuerdo que terminé en un área de servicio en la A3 comiendo un sándwich de máquina, no por hambre, sino porque necesitaba hacer algo que no fuera pensar. Aquel ascensor se cerró con más que 2 personas dentro. Se cerró con la mitad de mi vida metida ahí, y yo abajo, solo, tragando saliva y empezando a entender que nada de lo que pensaba que era real, lo era. Dormí en el coche esa noche mal y poco con el cuello hecho polvo y la cabeza más pesada que nunca. No quise volver a casa. No por miedo a una discusión, sino porque no sabía cómo ponerme delante de Elena sin vomitarle todas las imágenes que tenía clavadas en la cabeza. La veía riéndose en ese garaje, acomodándose el abrigo, entrando al ascensor como quien va a hacer la compra. Me daban ganas de reventar el volante a puñetazos, pero no lo hice. No soy de los que gritan o montan escándalos. Nunca lo fui. Y por eso ella debió pensar que podía hacer lo que quisiera sin que yo me enterara o, peor aún, sin que me atreviera a reaccionar. A la mañana siguiente volví a casa como si nada. Elena ya se había ido. Sofía estaba en el colegio. Me duché. Me afeité despacio, desayuné como si fuera un día más, pero algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero lo sentía. Algo dentro de mí se había desconectado. Esa parte que siempre buscaba justificarla, que decía, seguro tiene un mal día o está estresada del trabajo, se apagó de golpe. Dejé de intentar comprenderla. Me limité a observar. Lo que vino después fue una sucesión de gestos, frases sueltas, detalles que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora tenían otra lectura. Cuando llevó a casa esa noche, traía la misma ropa que vi en el garaje. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en el mismo sitio de siempre y me saludó con un beso en la mejilla. Esa fue la primera vez que sentí asco por su contacto, no porque supiera exactamente lo que había hecho, sino porque me hablaba como si nada hubiese pasado, como si todo siguiera en orden. Durante la cena le pregunté con total naturalidad cómo había estado su día. Me miró como si no se esperara la pregunta, como si creyera que yo ya no tenía interés en eso. Normal, dijo, mucho paciente pesado. Lo dijo mientras revolvía la ensalada sin levantar la vista del plato. No mentía, pero tampoco decía la verdad. Y yo ya no necesitaba pruebas para saberlo. El silencio que siguió fue incómodo y ella lo notó. Entonces intentó suavizarlo. Me preguntó por mi jornada, por un proyecto que sabía que estaba entregando esta semana. Le respondí sin ganas, con datos técnicos y sin emoción. Quería que notara el cambio. Quería ver si le afectaba. No lo hizo. Los días siguientes mantuve la farsa, no porque me hiciera ilusión, sino porque necesitaba verla actuar. Y ella no decepcionó. De repente empezó a prestarme más atención, a sentarse más cerca en el sofá, a reírse de chistes que antes ignoraba.
Incluso me propuso ir a cenar el sábado, cosa que no hacía desde hacía meses. Acepté sin dudar. Quería ver hasta qué punto podía mentirme en la cara. Fuimos a un restaurante del centro, uno al que solíamos ir cuando empezábamos a salir. Me vestí bien, me comporté con normalidad. Ella también. En medio de la cena, mientras hablábamos de tonterías, le pregunté cómo iban las cosas en el centro de salud. La pregunta fue directa, pero no agresiva. Solo curiosidad. Se quedó callada un segundo de más. Después me dijo que estaban reorganizando los turnos, que había un médico nuevo, que el jefe de planta era un inútil. Palabrería. Nada concreto. No nombró a nadie, no habló de pacientes reales, no se quejó como lo hacía antes. Era un guión recitado sin ganas. Asentí y le cambié de tema. Me pareció patético. A la vuelta en el coche, mientras ella miraba por la ventana, me animé a tantear un poco más. Le pregunté si quería que hiciéramos un viaje los tres con Sofía en verano. Me respondió que sí, que sería bonito, que quizás a Cádiz. Esa respuesta fue la confirmación final de que todo estaba podrido. Una mujer que se mete en un ascensor con otro tipo no planea vacaciones familiares, planea excusas, salidas de emergencia, coartadas. Esa misma noche, ya en la cama, mientras ella se desmaquillaba y yo fingía leer, tomé una decisión. No la iba a espiar. No iba a instalarle nada raro ni seguirla. No necesitaba verla en la cama con otro para saber que lo había hecho o que lo haría otra vez. No quería pruebas. Quería saber hasta dónde estaba dispuesta a llevar la mentira, y para eso necesitaba jugar mi propio papel. La siguiente semana fue puro teatro. Me mostré cariñoso, atento, incluso un poco pesado. Ella respondió con entusiasmo moderado, como quien se siente aliviado de no haber sido descubierto. Hasta me mandó una foto en el trabajo, de esas espontáneas. Me sorprendió la capacidad que tenía de fingir. Yo ya no dormía bien, ya no comía con gusto, ya no podía mirar a Sofía sin sentir una mezcla de rabia y tristeza, porque lo peor no era la infidelidad, lo peor era saber que me estaba mintiendo con una sonrisa y que lo haría hasta el final, mientras pudiera mantener su cómodo equilibrio. Pero ese equilibrio estaba a punto de romperse. Fue el martes cuando decidí enfrentarla. Ya no podía sostener esa pantomima. Esa mañana la vi salir como siempre con su bolso, su bata blanca doblada y ese olor suave a perfume que no usaba para mí. Me esperé a que el ascensor bajara, conté 15 segundos y bajé por las escaleras para verla salir del portal. No sé por qué lo hice, pero necesitaba una última imagen suya antes de que todo estallara. Caminaba tranquila, mirando el móvil, como si el mundo no fuera a caérsele encima. Volví a subir, cerré la puerta y me senté en la mesa del comedor. Esperé. A las 11 le mandé un mensaje diciéndole que tenía algo importante que hablar con ella. Respondió con un «¿Estás bien?» a los 3 minutos. Le puse que sí, que hablábamos en casa. No insistió. Cuando entró por la puerta a las 8:30, su cara no era la de una mujer tranquila. Se quitó el abrigo sin mirarme, fue directa al baño, luego volvió a la cocina y preguntó si había cenado. Le dije que no, que la había esperado. Se sirvió un poco de ensalada, cortó un trozo de pan y se sentó al frente. Dejé que comiera un poco, que bebiera agua, que masticara ese aire de sospecha. Cuando dejó el tenedor sobre el plato, levanté la vista y lo solté todo. El jueves te vi entrar en un edificio en la calle Colón con otro hombre. Aparcasteis en el garaje. Te bajaste de un coche que no era tuyo. Entraste con él al ascensor. No me viste. No respondió. Se quedó inmóvil, mirando su plato sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Cuando al fin levantó la cabeza, no dijo, «No es lo que parece», ni intentó llorar. Simplemente preguntó, «¿Qué más viste?» Nada, no necesitaba más. No pasó nada. No me interesa si pasó o no. Lo importante es que ibas dispuesta. Fue un error. No sé qué me pasa últimamente. ¿Quién es? Un médico del centro. Tiene pareja. No va a ninguna parte. Es una tontería. ¿Y cuántas veces os habéis visto? 2. 2 veces en total o 2 veces en ese apartahotel. No es un apartahotel, es un piso que alquila. Él lo usa para estudiar.
Elena, no me tomes por idiota. Ahí sí bajó la mirada. Ya no intentaba maquillar nada. Supo que no servía de nada. Yo no iba a gritarle ni a romper nada, solo quería los datos. Quería ver su cara cuando todo quedara expuesto, y no me decepcionó. Era la cara de alguien que sabe que ha perdido todo, pero que aún intenta salvar la compostura. Fue una estupidez. Me agobié con el trabajo, con la rutina. Él me escuchaba, me hacía sentir que importaba. No era un plan. No pensé en lo que hacía. ¿Y Sofía nunca estuvo en peligro? Jamás lo habría traído a casa. No estoy hablando de si está en peligro. Estoy hablando de que mientras yo recogía a nuestra hija del cole, tú te reías con otro en un garaje. De eso hablo. Hubo un silencio largo. Elena se levantó, dejó el plato en el fregadero y se apoyó en la encimera. Yo no me moví. Quería que sintiera la incomodidad, que entendiera que esto no era una conversación más. Era el momento en el que todo se partía en dos. No sabía cómo parar, David. Me metí sin pensar y cuando me di cuenta, ya no sabía cómo salir. ¿Estás enamorada? No. Fue algo físico o emocional, no sé. No estoy enamorada de él. ¿Y de mí? No lo sé. Esa fue la respuesta que me dolió más. No el engaño, no la traición, no las excusas. Ese no lo sé era lo único que no quería oír, porque significaba que no solo me había mentido, sino que me había dejado de lado en silencio mucho antes. Me levanté, cogí mis llaves y antes de salir le dije que no quería verla ni oírla hasta el sábado, que yo me iría 2 días a casa de mi hermano y que cuando volviera necesitaba una respuesta. No sobre el otro, sobre nosotros. Si tenía claro que esto se había acabado, que me lo dijera y yo me largaba sin mirar atrás. Si quería arreglarlo, tendría que hablar en serio, sin justificaciones baratas. Cerré la puerta sin mirar atrás. No escuché si lloraba. Me importaba una mierda. Ese martes por la noche, por primera vez en años, sentí que ya no le debía nada, ni comprensión, ni paciencia. Me fui con lo puesto y una rabia que me mantenía despierto. Sabía que era el principio del final, pero aún no sabía si lo que venía después sería peor o mejor. Lo único seguro era que Elena ya no tenía el control. Ahora mandaba yo. Pasé esas 2 noches en el sofá del salón de mi hermano Daniel en su piso de Mislata, con el colchón hundido y la televisión encendida. No dormía más de 2 o 3 horas seguidas, no porque no pudiera, sino porque no quería cerrar los ojos y revivir la escena del ascensor una y otra vez. Daniel me preguntó poco. Sabía que si necesitaba hablar, lo haría. El viernes por la tarde me ofreció una cerveza. Me dijo que si quería salir, podíamos ir al bar de siempre. Le dije que no. No tenía ganas de fingir. Esa noche me encerré en la habitación de invitados con mi portátil y empecé a ordenar mis ideas. No las emocionales, eso era un caos. Me refiero a las prácticas, la hipoteca, los papeles del coche, las cuentas. Revisé todo. Tenía claro que si esto se iba a la mierda, no pensaba quedarme esperando a que me arrastrara con ella. No iba a salir perdiendo. El sábado a las 11 volví a casa. No escribí ni avisé. Metí la llave, abrí y me encontré con Elena sentada en el sofá, sin tele, sin música, sin móvil. Solo estaba sentada, esperándome. Vestía un chándal viejo y el pelo hecho un desastre. No se había maquillado. Parecía una mujer cualquiera, no la misma que vi entrando a escondidas a un piso con otro tipo. Me senté frente a ella. No saludé. Solo esperé. Fue ella quien habló primero. He pensado mucho en lo que dijiste, empezó. He recordado todo desde que empezamos, desde los días en ese piso pequeño de Benimaclet sin calefacción. He pensado en cómo pasamos por el nacimiento de Sofía, en tus madrugadas trabajando y en mis turnos eternos. Y me doy cuenta de que dejé de mirar eso hace mucho. Empecé a buscar cosas fuera porque pensé que me faltaba algo, pero no sabía qué. Nunca fue por ti, fue por mí porque me desconecté de todo. Ni siquiera lo noté. No dije nada, no porque no tuviera cosas que decir, sino porque no quería interrumpir. A veces el silencio obliga a la otra persona a ser más sincera. Sé que lo arruiné no una vez, sino muchas.
Lo del médico no fue un desliz, fue una decisión repetida. Y aunque no haya dormido con él, sé que traicioné todo lo que construimos. No puedo pedirte que me perdones, porque ni yo me perdono. Pero si me preguntas si quiero seguir contigo, la respuesta es sí. Esperé un segundo antes de hablar. No para parecer frío, sino porque no sabía si me creía esa respuesta. Finalmente le dije lo único que tenía claro: no quiero una pareja que me vea como un mueble. No quiero estar con alguien que necesita sentirse viva con otro para valorar lo que tiene. No quiero compartir casa con alguien que solo se da cuenta de lo que pierde cuando está a punto de perderlo. Lo sé, me respondió. Lo entiendo. No sé si puedo volver a confiar. Y sin eso no hay nada. ¿Quieres que me vaya? No. Quiero que veamos a una abogada y empecemos a separar lo práctico. Con calma, sin peleas. Y quiero que me dejes tener unos días con Sofía. Solo los dos. Claro, dijo asintiendo con los ojos vidriosos. Me quedaré en casa de una amiga y no le digas nada a Sofía. Ya hablaremos los dos con ella juntos. Cuando toque. Asintió de nuevo y se levantó. Subió a la habitación, hizo una maleta pequeña y en menos de media hora salió por la puerta. No intentó abrazarme ni decirme que me amaba. Solo se fue y yo me quedé allí, en medio del salón, mirando el espacio vacío. No sentí alivio, tampoco odio. Solo una calma densa, como cuando termina una pelea larga y ya no queda nada por decir. Esa noche preparé la cena favorita de Sofía, tortilla de patatas. Le puse su serie, me senté con ella y hablamos de tonterías. Me preguntó por el cole, sobre si su madre iba a estar mucho de guardia. Le dije que estaba con una amiga descansando, que volvería en unos días. No preguntó más. Los niños a veces entienden más de lo que decimos. Esa noche me abrazó al dormirse y ahí sí, por primera vez, lloré. No por Elena, por mí, por darme cuenta de que había estado aguantando algo que ya no era nuestro y por entender que era hora de dejarlo morir. Lunes por la mañana fui a la gestoría con una carpeta. Había dormido poco, pero tenía una dirección clara. Pedí cita con una abogada. No era barata, pero no quería ahorrar. Quería alguien que supiera moverse rápido. Le conté todo. Ella fue directa. Me preguntó si quería iniciar ya la demanda o una separación de mutuo acuerdo. Le dije que prefería de mutuo acuerdo, pero que no pensaba ceder más de lo necesario. Me explicó que si Elena aceptaba, podríamos resolverlo en semanas: custodia compartida, venta del piso, reparto de bienes. Me sonaba raro hablar de mi matrimonio en términos de porcentajes y metros cuadrados, pero ya no sentía que aquello fuera un matrimonio. Era un trámite, una liquidación. Esa misma tarde le mandé un mensaje a Elena. Le dije que la abogada podía recibirnos el miércoles. Respondió al rato con un simple ok. No hubo más. Esa noche volví a casa tarde. Al día siguiente por la mañana, Elena me llamó. Dijo que quería hablar, que no iba a discutir. Le propuse vernos en una cafetería a las 10. Aceptó. Llegó puntual, sin maquillaje, con una carpeta y cara de cansancio. Empezó a hablar. Dijo que había llorado, que había pensado en todo, en cómo habíamos llegado a este punto. Me dijo que no estaba enamorada del otro tipo, que había sido una acumulación de frustraciones, soledad y estupidez. Me dijo que no pensaba pedir custodia exclusiva, que el piso podíamos venderlo y repartirlo al 50%, que no quería pensión compensatoria, que ella tenía su trabajo. Dijo todo eso sin lágrimas, como quien se rinde. Cuando terminó, le pregunté si seguía en contacto con el otro. Me dijo que no lo había vuelto a ver, que él también tenía su vida y que todo había sido un error. Le creí, no porque confiara en ella, sino porque ya no me importaba. No tenía interés en seguir hurgando. Lo que había que arreglar ahora era el futuro. Hablamos durante una hora. Fue una conversación extrañamente tranquila, como si después de tanto ruido, ambos hubiéramos entendido que seguir discutiendo solo alargaría lo inevitable. El miércoles fuimos juntos a la gestoría. Firmamos los documentos, acordamos los plazos. La abogada nos explicó que en menos de 2 meses todo estaría cerrado. Elena volvió a casa solo para recoger algunas cosas más.
Preparó una mochila para Sofía. Dejó un tupper con comida y una nota. No me la enseñó, solo dijo que se la leyera yo con ella. Nos despedimos en la puerta sin contacto físico. Cuando Sofía llegó, cenamos y le leí la nota. Elena le explicaba que iba a vivir en otro sitio, pero que seguiría viéndola, que nada cambiaría, que la quería muchísimo. Sofía no lloró, se quedó callada, me abrazó y me preguntó si yo también me iba. Le dije que no, que ella y yo seguiríamos ahí. Me miró esperando asegurarse de que no mentía. Asintió y se fue a su cuarto. Esa noche fue dura. El silencio era distinto. No había tensión, solo una ausencia total. No eché de menos a Elena, pero sí lo que representaba. Eché de menos la rutina, la idea de familia, la falsa estabilidad. Pero también me sentí más libre. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo aferrado a algo que ya no existía. No por orgullo, solo por costumbre. Empecé a ordenar el armario, a sacar sus cosas, a limpiar los cajones. No era una distracción, era el principio de otra etapa, una que no tenía clara, pero que podía tener otras cosas más honestas, más reales y sobre todo, mías. La última conversación con Elena fue en el parque un sábado por la mañana. Sofía estaba en el columpio y nosotros sentados en un banco con 2 cafés. Habíamos acordado vernos para hablar sin abogados, solo los dos. No había tensión, tampoco cercanía. Era ese punto en el que ambos sabíamos que no había nada que salvar, pero aún quedaban palabras por decir. Elena fue directa. Dijo que estaba de acuerdo con el borrador final. Custodia compartida, visitas estructuradas, venta del piso. Dijo que había encontrado un estudio pequeño cerca de su trabajo, que no necesitaba ayuda. Le agradecí que mantuviera las formas. Ella solo asintió. Entonces vino la parte que era el motivo real de estar ahí. He estado pensando mucho, empezó. Quiero saber si te hice tanto daño como para que no quede ni una mínima posibilidad de, no sé, de llevarnos bien con el tiempo. No como pareja, pero al menos como personas que compartieron media vida. Tardé en responder. No quería sonar cruel, pero tampoco blando. Sí, me hiciste daño, pero no por lo del tipo ese. Fue por cómo lo llevaste, por mentirme cada día, por actuar como si todo fuera normal, por mirarme a los ojos y sonreír sabiendo que yo ya no estaba ahí para ti. Eso no se arregla con tiempo. No me da rabia, pero tampoco se me va a olvidar. Ella bajó la vista. Lo entiendo. Supongo que lo necesitaba escuchar, dijo en un susurro. No quiero que esto se convierta en un drama. Tenemos una hija. Vamos a vernos. Quiero que eso funcione, pero no voy a fingir. Esto se rompió y ya está. Ahora nos toca cuidar lo que queda. Y eso es Sofía. Elena asintió más tranquila. Se notaba aliviada. Tal vez esperaba una escena, un reproche tardío, algo que pudiera usar como excusa, pero no se lo di. Le ofrecí algo mejor, un cierre claro, sin adornos. Era lo único digno. Pasaron las semanas y todo siguió su curso. Firmamos los papeles, vendimos el piso. Sofía se adaptó rápido. Estaba conmigo de lunes a jueves y con Elena el resto. A veces se quejaba, pero más por flojera que por tristeza. No sufría porque no hubo gritos, no la usamos como moneda. Un día me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí, que la quería mucho y que lo demás ya no importaba. Me sonrió y siguió escribiendo. Lo que aprendí no vino de golpe. Fue un desgaste lento. Me di cuenta de que me había acostumbrado a ceder, a hacerme pequeño para que la relación funcionara. Cuando Elena se fue, no solo me dejó espacio físico, también mental. Pude pensar sin el ruido constante de las dudas, sin tener que interpretar gestos. Pude verme a mí mismo sin ella de por medio y aunque al principio me asustó, luego lo agradecí. Empecé a salir más, a caminar, a leer con calma. Volví a entrenar. Redescubrí mi propio ritmo. Algunos amigos me dijeron que lo estaba llevando bien. No respondía nada porque por dentro a veces la rabia aún aparecía, no por querer volver con Elena, sino por todo el tiempo que desperdicié. Hoy, después de todo, no me siento derrotado. No salí ganando, pero tampoco perdiendo.
Me quedé con lo más importante que es mi hija y recuperé algo que no sabía que había perdido, mi autonomía. Ya no vivo pendiente de otro, ya no aguanto silencios pesados ni me esfuerzo por arreglar lo que el otro no quiere cuidar. Lo que viene ahora no sé cómo será, pero al menos va a ser mío.